Muy bien, buenos días. Buenos días a todos los que habéis venido a esta presentación del Estudio de Electricidad 2024. Buenos días a los que estáis aquí. Buenos días a todos los que estáis online. Esta primera parte vamos a hacerla en inglés porque tenemos un invitado que no entiende español, pero vamos, we are going to switch to English to introduce Erin Chang. This is the pronunciation of his name. This is the first time he's coming here to introduce this electricity report. It was put out in I think, the end of January, the 1st of February, more or less. He's going around the world to present and to introduce this report. Very interesting. You can download for free from the web of the International Energy Agency. This year is the 50th anniversary of the agency. We are very happy. Congratulations all of you who are working there. Well, we are going to introduce that. This is a very good report, and they analyze the demand, they analyze the different issues like the new hope in the data centers for this demand and several issues like nuclear and other things. I recommend you to download and to see and to read this because there are 150 pages, I think so, more or less, and with a good resume of the Eric Cheng. This is the project manager of the agency on that. He worked in Germany for many years in the university as a researcher. He worked in the private sector. He joined more or less the IEA in 2021 or something like this. And he came as a report of electricity was putting out in 2020 or something like this. This is the first time we are presenting here in Spain. After the presentation of the ring, we will have a roundtable here moderated by Rafa Gomez Olvera, and we are going to make this in Spanish, no? And you can ask after that question and answer in a section of that. Well, I think we will try in this roundtable to discuss the electricity in Spain. I think we together in the supply side, like APA or AELEC, the transport and distribution, the Red Electric and the distribution companies, and the demand, in this case, by Amazon Web Service, our neighbors close to here, like a big demand in the future, the big electro consumers, and we are there, the people from the electric vehicles. I think we can put together all of this, and after that we will see the discussion about the Spanish electricity system. For our side, no more. I'm going to give the floor to Erin, and maybe the floor is you, Erin. You will try with this control. You can see here all the slides you are prepared. Okay, go ahead, please. Okay. Thank you very much, Arcadio. Yeah, I'm very pleased to be here, to be invited here to present our report. Thank you very much for your attendance. I see a lot of people here. Hopefully, it will be a good occasion to discuss as well, to get your opinion on the trends we would like to discuss. Yeah, so my name is Eren Cham. I used to work in Germany for the last almost 10 years before joining the IEA, and I took over the project management of the electricity report series. I mean, Arcadio excellently summarized the important aspects of our report, but maybe a couple of things. So the report is an annual publication. It generally comes around the end of January. So a big report is in end of January we have, and then we have a shorter mid-year update around July. So that's how the project is generally conducted. And this year we had published it on 24th of January. So still, I think, quite recent. We looked at particularly the year of 2023. So it's kind of a stock taking of
2023, what happened, and also we provide a forecast out to 26, so 3-year ahead forecast. This is how our report is structured. Today in my presentation, I'll give you, so it consists of 2 main parts. In the first part, we will take a look at the global trends, some demand, supply, as well as some interesting aspects we I think would like to discuss. And then in the second part, we will take a look at the detail of electricity demand. Why did it decline in the EU, and how will it recover? So it's like our 2 parts of the presentation. Now, with the moving, let's see if this works. Okay. Now, yeah, now, okay, now it Go to works. the beginning. Yes, yeah, thank you very much. So, in our report, we look at electricity demand, supply, and CO2 emissions. And so I'll start by providing an overview of the global electricity demand situation. Sorry? It's okay? Yeah. Yeah, it's good. Okay, yeah. So in the global demand side, what we saw is in 2023, advanced economies recorded declines in electricity demand. So not only EU, but also we saw electricity demand decline in Japan, Australia, Canada, US. So a common trend in these advanced economies was the decline in manufacturing sector, so which contributed to this decline in electricity demand. When we look at the US, for example, we also saw at the same time milder weather. So winter and summer, they were both milder compared to previous year. So it also contributed to the decline in electricity demand. But this common trend of reduced manufacturing activity was observable in many advanced economies, and most particularly in the EU. We have seen this, and I'll talk more in more detail about Europe shortly. Now, in contrast, in 2023, we saw emerging economies record significant growth in electricity demand, especially in China, about almost 7%. Similarly, India, again, also slightly below 7% of electricity demand growth. And these are, I think, quite robust growth rates in the sense, and when you look at the overall balance, you'll see these two countries alone more or less drive the global electricity demand growth. Now, over the outlook period, the picture is not so different. Advanced economies only make up about 15% of global electricity demand growth in the next 3 years, and 85% of the growth comes from emerging economies. And of these, you'll see that China and India alone make up more than half of the additional electricity demand. So we can say that emerging economies are the engines of global electricity demand growth, and we expect this to hold true also in the next 3 years. So naturally, the question then is, how do we meet all this demand growth, from which sources? And our forecast shows that, I mean, good news in the sense for the CO2 emissions, that coal-fired generation is expected to decline over our forecast horizon. This is mainly, as you will see, driven by the strong growth in renewables, especially in solar PV. But at the same time, we see some coal to gas switch occurring in some regions. So in the US, 2023 was very, and 22 as well, significant coal to gas switch happened, with retiring coal-fired generation capacities. But also in other regions, we see gas slightly grow. This is mostly in Asian countries. Nuclear generation also is expected to record significant growth. And we can say that 2026, so this forecast period will be, I mean, will be having
three main, let's say, high cases or record levels. So first, renewables will surpass coal-fired generation by 2025 in terms of generation. Then nuclear and renewables together combined, the low carbon electricity, we expect it to reach almost half of global electricity supply by 2026. And finally, which I'll talk about, nuclear will also record a new high by 2025, which we will take a look now. So nuclear generation, I really like this chart personally, because it shows you a lot of the history behind it, how nuclear initially grew and then more or less plateaued after the Chernobyl disaster. You see that not much, like globally at least in the net sense, was happening after that. And after Fukushima, global nuclear generation, of course, also declined because of all the reactors that were shut down or suspended in Japan. So now 2025 will be a new record high for global nuclear generation. And this happens despite the fact that in some countries, so 2023 was characterized by nuclear phase-out plans, reactors getting out of the system, shutting down. But despite this, the recovery in French nuclear fleet, combined with restarts in Japan, new reactors coming online in China and India, but also in Korea and Europe, we see nuclear generation increase over the outlook period. And as a sense, I mean, whether this is a new nuclear renaissance or not, I think it remains yet to be seen, but it is, I think, a big, let's say, development that nuclear surpasses its previous high, which we saw last time, 2021. Another very important driver in 2023 was the reduced hydropower generation in many regions. So China and India, maybe you have heard, we had very low hydropower generation, record low due to droughts in these two countries in 2023. So this resulted in, of course, increased coal-fired generation in order to meet the demand. But in also other regions, we saw different reduced hydropower activity. For example, in the US and Canada, it was not about drought, but it was because of early snow meltdown. So this snow, basically, I mean, when you have snow on top of the mountains, it's like a natural storage. And when the snow is there and it melts at the correct time period, then it helps you fill this reservoirs. But if it melts earlier than usual, because the weather was milder, warmer, then all this water is wasted, basically. So you don't have enough water when you need it. And this was the case in the US and in Canada. And as a result of this, we saw heightened need for fossil-fired generation in these regions. And also, for example, in Latin America, in the Amazon basin, we saw issues due to reduced hydropower generation. The El Nino weather impact was quite significant, for example, in Costa Rica and Colombia. So, and in Asia, for example, Vietnam also had issues due to not being able to meet the demand in the northern part of the country. So what this means is that reduced hydropower generation because of weather impact is becoming common, and you will see that the global capacity factor for hydropower generation decreased below 40% for the first time over at least since last 3 decades. So I think this is quite significant. And what this means is that falling from 42% to 40% now
of this global capacity factor means that this 2% difference amounts to about 240 terawatt hours of electricity. So this is about Spain's demand, which means it is met mostly by fossil sources. So like electricity equivalent to Spain's demand is like globally now not being produced because of reduced hydropower capacity factors. In the EU, maybe you remember 2022 was a particularly bad hydro year. In Spain, in France, Italy, especially in southern European countries, we had very reduced hydropower due to droughts. So 23 was a better year in this sense. We see some uptick in the capacity factors, as you can see in the figure as well. But all this basically tells us that in the planning of our electricity systems, paying attention to the availability of hydropower, the trends, and the weather impact will become much more important in the near future. And again, droughts are one important concept, but also we see due to different needs for water use, for example, like water priority in some countries, like in Brazil, they influence how these plants are being dispatched as well. So there's different components. And another component is to a limited extent, but I think it's becoming more important, the increased share of variable renewables, so solar and wind, basically. So when they are prioritized for dispatch, then we also see hydropower used more for balancing these variable renewables. So these are all, I think, combined like factors which are becoming more and more important. So I mentioned we also keep track of CO2 emissions and provide forecasts. And 2023, as I mentioned, because I mean mostly of China and India hydropower generation staying very low, which means coal-fired generation was needed, then we saw 2023 global CO2 emissions from electricity generation increase by about 1%. So we were actually expecting a decline. If you have seen our previous forecast in July in 23, we were expecting a slight decline in CO2 emissions globally from electricity generation, but it did not occur. But again, the biggest, I think, important forecast or the message here is that the declines in CO2 emissions are expected to become structural. And this is mostly due to the solar PV growth we see, especially in China. Huge growth is taking place. And in China, when you look at the chart here, you'll see again a slight decline, let's say plateauing, and a slight decline of CO2 emissions due to this factor. Other regions, US, Japan, and Korea, and EU, there's no much surprise there. We expect the CO2 emissions to continue their declining trend. In contrast, India and Southeast Asia, you'll see that we expect CO2 emissions in these regions to increase substantially, but these are not enough to offset the declines we expect in other regions. So globally, we expect slight declines over the next 3 years. Now, a big question here is, I mentioned already, China. So any development in China is very important because it, first of all, affects the global statistics, right, due to the huge size of the country. But it also means that anything there which happens there also influences other countries because of how integrated the economies are, the global trade. And what we have been observing in China the last couple of years is that the traditional energy-intensive industries there, so glass, crude steel, ferroalloys, cement, so these are all industries which are used in the construction sector. So these have been stagnating. But in contrast, we see that new industries, so PV cells, lithium-ion batteries, EV-related, electric vehicle-related components, integrated circuits, these and the materials associated with these, so non-ferrous metals, for example, all the aluminum,
copper, silicon, zinc, all these things have been growing significantly. So we show here the index production output. So this is indexed to 2015, as you can see, but you can see the exponential trend observed in these industries. So what this means is that in China, even though the economy is expected to slow down due to the shift from traditional sectors to newer economic structures, we expect electricity demand growth there to stay robust or at least supported by these new industries, because these are very electricity intensive production processes, right? Like if you produce silicon modules, all these cells, it's a very energy intensive. So here again, a significant upside is, I think, there could be expected in terms of electricity demand in China. And what this means is also that the GDP growth can, to some extent, decouple from electricity demand growth in China. I think this is something important to keep in mind. Another important thing is the rising self-consumption. I think in Spain, probably you've been also following this closely. We are seeing significant growth in distributed PV, especially in the household and commercial systems. So rooftop modules, this means that when we have these and we use the electricity in these households or commercial facilities, then we consume it, right? This is like self-consumption. So we then take less from the grid. What this means for us as an electricity analyst is that how this energy and this self-consumption is accounted for in the statistics. So in the official numbers, are they estimated properly? Are they collected? And we see, so in our IEA electricity demand numbers, we have these considered, but we know that also some countries like TSOs have problems in estimating these numbers reliably. So it's, I think, becoming more and more important, especially the let's say downside would be if you underestimate this, is that you would be overestimating the electricity demand decline, right? So because if you only look at grid load and you kind of neglect this self-consumption, then you could overestimate the decline in electricity demand. I think this is just like my, let's say, biggest point in this thing, that we need to really understand the data collection and estimation procedures better for many countries. And as the IEA, we will be working more, I think, with TSOs and statistics departments more closely for this purpose. So this now, yeah, brings us to our last slide for the global trends. You have probably seen this year's report, we provided some interesting analysis on the new unconventional electricity demand drivers. So these are data centers, artificial intelligence, and cryptocurrencies. So for us, like for an electricity system perspective, all these things are, let's say, I mean, the same in the sense they are all additional unconventional electricity demand. However, from a let's say, sectoral perspective, it's better normally to separate data centers and cryptocurrencies, because they are different industries. They have different sustainability metrics. And first of all, also data centers, you can keep track of them much better compared to cryptocurrencies. So this is, of course, something to keep in mind. But for the system, we see strong growth possibility. But as you can see, a lot of uncertainty is there. The biggest issue why we have so much uncertainty is that, first of all, even in the historical base consumption level, we don't know exactly how much these things consume. So countries, they try to collect data. The TSOs generally, they are in touch with data center operators, but even then they are able to provide more like ranges for historical numbers. And when we move on to future development, we see a lot of uncertainty in how much the efficiency improvements will continue to occur, how much the pace of deployment
will continue to occur, and then of course how much AI applications will be really consuming. And here we see, depending on this low case, high case, it could be as much as an additional demand of Sweden. So one Sweden basically coming to the global scene in terms of electricity demand, or one Germany. But again, we are keeping track of these developments very closely, but still there's lots of uncertainty. So we need to, I think, acknowledge, let's say, the trends here are very uncertain. Now, with this, I'd like to move on to the second part, where I'll provide some in-depth analysis to the European electricity demand trends. And as you may have been aware, electricity demand in the EU declined by 3% in 2022, and then in 23 again by 3%. So what this means is that these two consecutive declines brings us back to electricity demand levels which we saw last time 20 years ago. So EU is now consuming electricity as it used to do 2 decades ago. I think this is quite significant. And we saw in 2023 majority of countries having recorded declines. And you can see that most of these countries, I mean, the ones which had lots of declines are also industrialized countries. At the same time, we also saw some countries in Europe recording electricity demand growth. Denmark, Norway, and Ireland, for example, in the north, these are also countries which see significant growth in. Portugal. I'm sorry? Portugal. Yeah, well, I'll also come to that. So these northern countries, Norway, Denmark, and Ireland, they are also countries which see strong growth in data center sector. In the south, we see Cyprus, Croatia, Malta, and Portugal also record some gains in electricity demand. Again, these are not necessarily industrialized countries, so maybe the drivers are more tourism related and other maybe financial services, etc. But you see again a different division, or let's say different trends in Europe with regards to electricity demand. So in our analysis, what we do is to try to understand the effect, so the non-weather effect on electricity demand. We correct for weather impacts. So what we do is for 2022 and 23, we say how would the demand have looked like if the weather was the same as 2021. So this weather correction basically means that. And when we do this analysis, for example, for 2022, you will see that the decline in demand took place in the second half of the year. And this is also the time of the year where if you look at the right-hand side in the chart, prices reached their record high, energy prices. I mean, we show here electricity price, but the same is true also for gas. So second half of 22 is also when we saw the record high energy prices and the decline in electricity demand. Now, in 2023, electricity demand started to, I mean, it again, year on year, it was lower. And in the fourth quarter, when we see energy prices or electricity prices in this case stabilizing, so around $100 per megawatt hours, you also see this is the time when electricity demand also stopped declining year on year, and we see some slight recovery. I think this is interesting to note the impact of energy prices I mean, they are there, they influence the demand trends. And in the chart on the right-hand side, we show the 6-month moving average prices. So these, so they are lagged, right? They're, which means, I mean, kind of takes into account how the wholesale prices gradually come into play. And when you look at the EU price and compare it with the US wholesale electricity price, which is the dashed
line, you'll see that electricity price in the EU are still like the wholesale prices are above the US. They used to be above the US prices 2019, and now they are above and even higher. So that's, but we will talk about it in more detail soon. So in 2023, energy intensive industries, they recorded significant declines. As you can see in the chart here, mostly chemicals, primary metals like steel, aluminum, they recorded significant output reductions, so about 10%. At the same time, we see declines in paper and printing industries, rubber, plastic, cement, glass, etc. In contrast, automotive and pharmaceuticals, they recorded some growth. But again, on an overall electricity demand structure, you see that energy intensive industries were quite, let's say, important in this demand reduction. And our estimate is about 5.5% decline in industry electricity demand in the EU. So this is about 5, could be 6. I mean, the data is not yet final, so it's our preliminary estimate. But this is, again, it follows an already about 6% decline in 2022 in the industry sector. So this is, I think, quite significant. Another interesting question we ask ourselves, so, I mean, we see this energy intensive production declining in Europe or in the EU. And then we asked, how much electricity does the EU import indirectly in the form of energy intensive goods? And you can see here, so about 160 terawatt hours of electricity demand is imported into the EU in the form of chemicals, primary aluminum, crude steel, paper pulp, and cement. And this makes about 6% of electricity demand in the EU, so which is indirectly imported. And you can see primary aluminum is one of the largest sources for indirect electricity imports because it's very electricity intensive, and most of it comes from Norway, used to come from Russia, Iceland, India, United Arab Emirates, UK. So I think this is interesting to keep note because we'll be talking about this as well. Because primary metal sectors, so again, we ask ourselves, how much permanent electricity demand destruction are we now facing? And you will see, for example, in these primary metal sectors, primary aluminum, zinc, crude steel, silicon, so metallurgical silicon, we see about, since 2021, almost 23 terawatt hours of electricity demand now either curtailed, so shut down, and it's like annual demand is gone. So this is, I think, important. And the majority of this is primary aluminum, as you can see. And in primary aluminum, at the moment, about 30, or at the end of 2023, 30%, so almost 1/3 of EU primary aluminum production capacity was being idled, so not being produced. And you can guess or assume that some of this will be permanent. Why? Because primary aluminum is very, it's very costly. I mean, if smelter, if you shut it down, and if you then want to restart it, it costs about 400,000 euros just to restart it. So it's natural to assume some of this will, due to the reduced economics, remain shut down. When we look at the indirect electricity imports, so I mentioned about 16 terawatt hours of primary aluminum is now not being produced. And you can see that since 2021, about 18 terawatt hours of primary aluminum has been indirectly imported into the EU. So there is already this, reduction of energy intensive production in the EU itself, which is then being surpassed with the imports from other regions. I think these are all quite relevant trends, and we can also
show that chemicals and primary metals are still under continued economic pressure. When we look at this analysis we did, it shows the net value added of selected industries. So the closer it is to zero, the, let's say, more susceptible it is to increasing energy costs. You'll see that chemicals, aluminum and steel, they're still quite susceptible to any possible energy price shocks. And this example is for Germany due to data availability, but it can be kind of assumed for other similar regions as well. Now, so our, let's say, conclusion, as you can see in this chart, we try to summarize the main findings. The decline in demand in 2022 and 23, both of these were driven mostly by industry sectors, reduced demand in industry. And when we look at the future, so the next 3 years, 2026, we see that some of this demand decline is becoming permanent. So not all of it will probably come back. And of this coming back, again, there is a significant uncertainty, but we expect, let's say, roughly half of it to come back in the next 3 years. And the other drivers of electricity demand, as you can see, is electric vehicles, heat pumps, and data centers. And these make up about half of the additional demand growth out to 2026. So, I mean, if you look at the numbers, what we see is that electricity demand in the EU does not recover until 2026 latest, and could be even maybe 27, depending on the pace of recovery. So I think these are, let's say, the main drivers. And for the prices, so the competitiveness aspect in the EU compared to other regions, we also did an analysis of electricity prices for energy-intensive industries, so in Europe, but also in the US and China. And what you can see here is that despite in 2023, so let's say due to not moderating wholesale prices, we see some we expect some drop, but the 2019 average was in the EU was already above US and China prices, and in 2023 this gap has basically widened. I think this is important to keep note, because we see in the discussions sometimes it gets lost, as if in the past electricity or energy prices in the EU were, let's say, on par with US and China, but they were actually also more expensive in the past, and now this gap has increased. Of course, we should mention now, I mean, early 2024, currently wholesale electricity and gas prices are quite low. So they have come down significantly, and they are now at levels which we last saw around the first half of 2021. So before, let's say, the war, before when the crisis was really so tough. So the prices are coming down, but to what extent this will be sustainable is I think important. And again, it doesn't mean too much that the prices themselves come down alone, but you have to compare it to other regions, right? So that's I think how competitiveness will be on the agenda of the EU. I mean, it is now, you have probably seen industrial acts are being called upon in the EU, in Brussels, and we will see how things will develop. So with that, I'd like to conclude my presentation. Okay. Thank you very much. And I'm happy to answer questions. Thank you very much. On the energy intensive industry, this guy, and the other 2 or 3 guys for the new trends too. We'll see
their opinions about this. Now we are going to, muchas gracias a todos, vamos a pasar, we are going to speak in Spanish once again. A la mesa redonda, I'm going to introduce, voy a presentar a Rafa Gómez Elvira. He comes from the Spanish market, the organization of the electrical market here, and he's going to introduce all the people here. Rafa. Thank you very much. Muy bien, pues buenos días a todos y un placer estar aquí con todos vosotros. También un saludo a todas las personas. 175, ¿verdad, Arcadio? Era el registro total que estáis online. Vamos a arrancar esta mesa con el objetivo de profundizar sobre el reto de la electrificación en la Unión Europea y, como no, también en España. Yo me voy a permitir hacer un comentario general antes de lanzar la mesa, ¿no? El primero es muy sencillo. Me gustaría hacerme eco de uno de los mensajes finales que hemos oído, ¿no? Hemos destruido demanda debido a la crisis energética que ha azotado la Unión Europea, y hasta 2026-2027 no vamos a, según la agencia, a retomar esos niveles de consumo de electricidad, esos niveles del año 2021, ¿no? La electrificación es una de las palancas más potentes para descarbonizar la economía de la Unión Europea, que es el objetivo que perseguimos. A mí siempre me gusta decir que descarbonización no es igual a electrificación, pero sin electrificación es seguro que no vamos a descarbonizar la economía de la Unión Europea, ¿no? Tenemos un contexto de destrucción de demanda, tenemos un contexto en el que la eficiencia energética se ha convertido en otra gran palanca. En octubre del año pasado entraba en vigor la nueva directiva de eficiencia energética, donde se nos dice que para el año 2030 se va a reducir un 11,7%, digamos, la energía final de la Unión Europea con respecto a la previsión que se hizo en el 2020 para el 2030. Por lo tanto, lo que nos queda es la siguiente cuestión. ¿Va la electricidad a desplazar otras energías finales? Mi impresión y los datos dicen que no lo estamos haciendo con el ritmo que nos hemos marcado, ¿no? La reflexión es la siguiente. Tenemos que pasar de aquí al año 2030 de un 22% de electricidad en el consumo final de los consumidores europeos a un 35%. Para que os hagáis una idea del orden de magnitud, es como si en el año 2030 tuviésemos, en términos de demanda eléctrica, 27 Estados miembros más un nuevo Estado miembro del tamaño de Alemania. Alemania tendrá en el 2030, según su PENIEC, en torno a 700 teravatios hora.
pues repito, en términos de demanda eléctrica, el reto de aquí a 6 años es tener un Estado miembro adicional con una demanda equivalente a la que tendrá en 2030 Alemania. El reto es enorme, ¿no? Y como decía al principio, la evolución de la electrificación no está dando una señal muy alentadora. Para terminar, estos años han sido tremendos, ¿no? En cuanto a propuestas legislativas, me voy a referir a la que más toca, que es la de la reforma del mercado de electricidad, ¿no? Una de las grandes ambiciones de esa reforma es que la electricidad llegue de manera muy competitiva a nuestras industrias, a nuestras casas, a nuestras pymes, etcétera, que al final estamos hablando de electrificar también. Y si no lo conseguimos, si no conseguimos ese objetivo, pues estaremos fallando, ¿no? En este proceso de descarbonización. Lógicamente, la reforma, que en términos de proceso pues será aprobada por el Parlamento Europeo, se ha anunciado para el 11 de abril. Posteriormente necesitará la aprobación formal por parte del Consejo y alrededor de mayo la esperamos leer en el Diario Oficial de la Unión Europea, ¿no? Ahí es donde veremos ya en redacción final cómo se ha regulado el tema de la flexibilidad, esa gran esperada, ¿no? Para absorber esa cantidad de energía renovable que nos sobra en determinadas horas del día, y no hay nada más que leer los periódicos para ver lo que está pasando esos días. Esa flexibilidad tiene que venir, tienen que venir nuevos recursos, tienen que venir un acercamiento, por tanto, de ese mercado al tiempo real, para que el consumidor sienta las señales del mercado y sepa cuándo tiene que consumir. Ahí viene la gran cuestión. No solo a lo mejor puedo cargar mi batería cuando el precio es cero, sino que a lo mejor en muchas áreas de oferta en la Unión Europea, pues es que te pagan por cargar esa batería, ¿no? Que son los precios negativos, ¿no? Por poner un ejemplo. Ese es el nuevo diseño que vamos a tener en el Diario Oficial de la Unión Europea. No me extiendo más. Se trata ahora de hablar de electrificación, y si hablamos de ello, pues tenemos que hablar de electrointensivos, y para ello nos acompaña Pedro González, que es director general de AEG. Hay que hablar, por supuesto, de renovables. Siempre hay una obsesión, me gusta decir, sobre el tema de la oferta, y hablamos poco de la demanda. Yo invité también a José María que haga referencia a la demanda, ¿no? Que es el gran reto que tenemos, director general de APA. Este negocio de la electricidad pues es al final muy confiable, porque al final todo se transporta y se distribuye por unas redes que tienen que estar muy bien dimensionadas, preparadas, funcionar y estar acomodada a las nuevas realidades, donde eso que los ingenieros nos enseñaron, de que la electricidad va de altos voltajes a menores voltajes, pues ahora como que se ha movido un poco. Y para hablarnos de transporte y distribución, pues quién mejor que Patricia Bonet, que es jefa de departamento, ¿verdad?, de servicios regulatorios en Redeia, y también a mi derecha, pues Marta Castro, que es directora de regulación en AELEC, ¿no? Y cómo no, esa gran demanda que nos tiene que venir también en forma de electromovilidad o movilidad eléctrica, y para eso está aquí con nosotros María Romera, directora de Regulación y Asuntos Públicos, ¿no? En IBE, y nos va a contar cómo va a contribuir pues, todo el transporte, ¿no? En particular el transporte privado, a descarbonizar. Y finalmente también tenemos a David Blázquez con nosotros, que es responsable, director de Políticas Públicas sobre Infraestructuras, ¿verdad, David? Y que está en Amazon, y que nos va a poner voz a esa gran expectativa que tenemos todos a los centros de datos, que parece ser, según la agencia, nos van a ayudar a recuperar la demanda eléctrica. Pedro, empiezo por ti. Parece que los mercados spot y los mercados a largo plazo ya nos están diciendo que la electricidad en la península ibérica es mucho más competitiva que la centroeuropea, que necesita además tu industria, la industria electrointensiva, para permanecer en España y para seguir creciendo. Bueno,
Gracias, Rafael, y gracias al club por invitar a EGE, representantes de la industria electrointensiva, en participar en esta jornada, y felicitar a la agencia por su excelente informe. Yo creo que tiene un nivel de detalle muy adecuado y ofrece unas explicaciones y una foto bastante precisa de lo que está sucediendo en España a partir de datos globales, ¿no? Felicidades también a Erin por la presentación. Realmente, cuando miramos a los precios de los mercados de la energía y cuando miramos a la industria electrointensiva, hay que tener en cuenta dos variables que tienen que ver con el precio y que al final determinan la competitividad industrial. En primer lugar, la gran industria electrointensiva compite en mercados internacionales y por eso es interesante ver los números que arroja el informe. En primer lugar, vemos que el sitio donde más crece la demanda eléctrica en el mundo en volumen es en China, el sitio donde más crece porcentualmente es en la India, en Estados Unidos más o menos se mantienen y en Europa acumulamos un descenso prolongado y acusado en el último año. Cuando miramos la foto de la industria electrointensiva, en Europa ese dato nos habla de una caída del 6% y cuando miramos la foto de la industria electrointensiva en España, el año pasado la demanda cayó un 8% por encima de la media europea. Luego ya tenemos un primer mensaje que además está recogido en la última slide, como en la que hemos podido ver cómo el diferencial de precios de las industrias electrointensivas, la factura eléctrica, en Europa es más alta que en el resto del mundo y eso explica perfectamente la caída. Cuando vemos la foto de la factura eléctrica final de la industria electrointensiva en España, es más alta que en el resto de Europa también y, por tanto, explica ese incremento sobre el resto de Europa. Por tanto, vemos cómo Europa no puede competir en términos de precio eléctrico con el resto de regiones del mundo y esto viene explicado fundamentalmente por la crisis de precios energéticas que ha afectado con la guerra de Ucrania más a la región europea y, por tanto, muestra nuestra incapacidad para competir y esto explica claramente el descenso en la actividad industrial. Cuando miramos la foto de España con respecto al resto de Europa, apuntaba Rafael que tenemos precios en los mercados eléctricos que apuntan a que somos más competitivos que en el resto de Europa. Bueno, la cuestión es que el año pasado no lo fuimos, este año no lo estamos siendo y veremos a ver cómo sigue, porque efectivamente lo que apunta Rafael es el mercado eléctrico mayorista en España tuvo un precio más bajo que el del resto de Europa el año pasado, pero un consumidor industrial en España no solamente paga por el coste de adquisición y el coste del mercado mayorista, sino también hay que pagar por los servicios de ajuste. Cuando pagamos los servicios de ajuste y el precio del mercado eléctrico mayorista, ese coste fue mayor en España que en el resto de los mercados europeos. Y si a todo esto le añadimos el resto de componentes de la factura eléctrica, seguimos en clara desventaja. Creo que el informe refleja fielmente y ayuda a entender lo que está sucediendo aquí. Tenemos precios más altos, tenemos una factura más alta, tenemos una caída de la actividad industrial más pronunciada que frente a otros mercados, obviamente mundiales y también europeos. Y especialmente relevante uno de los últimos análisis, y hay que agradecérselo a la agencia porque es el primero que veo yo, y en el cual se apunta que efectivamente en Europa se están dejando de consumir 160 teravatios por parte de los electrointensivos para traer importaciones de otras regiones fuera de la Unión Europea. Esto es muy destacable porque lo que nos está indicando es que en Europa estamos trayendo cosas que consumen mucha electricidad, pero probablemente sin descarbonizar, y estamos dejando de fabricar aquí cosas más descarbonizadas. Es decir, en el mundo no se deja de fabricar aluminio, en el mundo no se deja de fabricar acero, ni productos químicos, ni ferroaleaciones. Lo que se está dejando es de fabricar en Europa y concretamente también en España. Y cuando miramos esa foto de los 160 teras y haciendo esa regla tan sencilla que hacemos siempre de que España viene a ser más o menos el 10% de lo que sucede en Europa, pues nos damos cuenta que hemos perdido 16 teravatios hora de consumo eléctrico para productos industriales. Y esos 16 teravatios hora concuerdan bastante bien con la pérdida de producción que hemos visto en AEGE en los últimos años
y que más o menos para que os hagáis una idea, y aprovechando que está aquí María y que luego nos puede hacer cuánto equivale eso en pérdida de actividad de consumo en AEGE, pues es el equivalente a 4 millones de vehículos eléctricos en consumo anual. Y esa es la foto que tenemos. Esperemos y deseamos, como señala Rafa, que las señales de precio nos permitan converger a una mayor competitividad, pero desde luego el informe es muy acertado en las conclusiones, en la situación, nos ayuda a entender la situación en la que estamos y esperemos que esa recuperación de la que se apunta pues, pueda venir, desde luego, auspiciada por una mejora en la competitividad de los precios. Pues muchas gracias, Pedro. Siguiendo el orden del programa, pero también por alusiones, María, el transporte por carretera en la Unión Europea representa el 20% aproximadamente de las emisiones de CO2. ¿Cuáles son los retos, ¿no?, de la movilidad eléctrica? ¿Cuál es el papel que tenéis en esta transición hacia net zero? Bueno, me uno a todos los agradecimientos de Pedro, a la invitación del club y a participar en esta mesa tan estupenda y con tanto contenido, ¿no? Os presento, bueno, para mí es un honor representar a EDIVE. EDIVE es la Asociación Empresarial para el Impulso y el Desarrollo de la Movilidad Eléctrica. Representamos a más de 270 empresas de movilidad de todo tipo, desde el sector de automoción hasta operadores, instaladores y fabricantes de puntos de recarga, bueno, consultoras, toda la tipología de empresas que os podéis imaginar. Ya centrándome en tu pregunta, ¿no? ¿Cómo está participando la electrificación, ¿no?, y la electrificación del transporte? Efectivamente, nos está conduciendo a menos emisiones. Es un vector fundamental de la transición energética. El transporte por carretera representa ese 20% y está distribuido además en los vehículos ligeros un 61%, un 12% de furgonetas, un 26% de vehículos pesados y de motocicletas. Es fundamental centrarse en este despliegue y en esta realidad. El que el vehículo eléctrico, la movilidad eléctrica es fundamental. Estamos asistiendo actualmente a una auténtica revolución industrial, tecnológica y de servicios en el sector de la automoción. Cada vez tenemos vehículos más diferentes por tipologías, con mayores autonomías y que ya pueden circular en la corta, en la media y en la larga distancia. Ahora, se está haciendo mucho, pero todavía quedan muchos retos. Tenemos un reto que son 5,5 millones de vehículos eléctricos en circulación de acuerdo al PNIEC. Eso quiere decir que a lo largo de todos estos 7 años que nos quedan al 2030, tendríamos que estar matriculando alrededor de 700.000 vehículos. La realidad es que estamos matriculando 160.000 vehículos en el último año, en el 2023, con lo cual tenemos un reto importante, un reto que se tiene que además manifestar en normativa. Tenemos que tener una colaboración pública-privada muy importante para que esta realidad, este objetivo pueda ser alcanzable. Tenemos medidas fiscales. Hoy por hoy las ayudas y tenemos medidas que tienen que favorecer estas ayudas. Hoy por hoy las ayudas no se reciben en el momento de la compra, sino que tienes que esperar a que pasen toda una serie de tramitaciones y agilización administrativa. Bueno, tenemos muchos retos en normativa. Tenemos la infraestructura de recarga necesaria. En el año 2023 acabamos con 30.000 puntos de recarga de acceso público. No sé si es mucho o poco, pero para los vehículos de circulación hoy por hoy son suficientes. Os voy a dar un dato que es el índice de usabilidad de esos puntos de recarga de acceso público. Están alrededor de un 6%. Eso quiere decir que el 94% de las horas esos puntos de recarga están sin utilizar. Entonces, hoy por hoy tenemos una infraestructura de recarga, pero es verdad que tenemos que tener esa proyección, ¿no? Perdonadme un segundo.
Total, ¿qué retos nos enfrentamos? Pues nos enfrentamos a ese reto del despliegue de infraestructura. Es necesario que los operadores de recarga reduzcan sus tiempos de instalación de puntos de recarga. Hoy por hoy, desde que se inicia la autorización de un punto de recarga hasta que finalmente está operativo, pasan del orden de 1 año a 1 año y medio. Esto no puede ser. Tiene que haber una agilización en esta tramitación administrativa en 3 niveles de la administración, que es central, autonómica y local. Tenemos que tener además esa agilización de las ayudas de los MOVES en todas sus versiones, de MOVES singulares, MOVES flotas. Tenemos que tener estas rectificaciones, estas modificaciones en la fiscalidad. No se pueden, esas subvenciones, esas ayudas, luego se tienen que declarar en el IRPF. No son ayudas que se tienen en el momento de la compra. Se tarda, en el mejor de los casos, 1 año para recibir la ayuda y 1 año y medio en esa ayuda. Se tiene que recibir en el momento de la compra. Muchas veces decimos, ¿y por qué Portugal va por delante? Bueno, pues Portugal tiene otra idiosincrasia y otras características nuestras, pero tienen esas ayudas directas en el IVA. Tienen un IVA reducido. Y además no hay ningún país europeo en el que las ayudas a la electrificación, a la adquisición de vehículos, tengan que tributar luego en el IRPF. Es verdad que tenemos una exención del 15%, que nos lo estableció un Real Decreto Ley, pero verdaderamente esa exención tendría que ser, y además ¿no? Como todos los demás países, no mejores ni peores, ¿no? En definitiva, tenemos muchísimos retos, tenemos que alcanzar esos 5,5 millones. Las infraestructuras de recarga, sí que hay operadores privados que están apostando por ella y apostando además con unos tiempos desde que se inicia, como os comentaba antes, hasta que se finaliza, que verdaderamente son, no se puede llegar, ¿no? 1 año, 1 año y medio en tener esas autorizaciones. Muchos retos y yo creo que normativamente necesitamos esa colaboración público-privada, esa colaboración público-público que nos permita avanzar y la electrificación pues verdaderamente responde, ¿no? a esos incrementos de demanda que necesitamos y además estábamos viendo que el sector de automoción pues, y el sector en particular del vehículo eléctrico en el informe que nos han presentado de la agencia pues es de los que tiene mayor demanda y ese es el futuro. Entonces es un futuro, pero que todos tenemos que avanzar y en España pues tenemos muchos retos que abordar. Fenomenal, muchas gracias, María, muy claro. Las redes, como hemos dicho, son las grandes facilitadoras de esa electrificación y en ese contexto la Unión Europea pues acordó un gran plan, ¿no? de acción para fortalecer y extender esas redes. Marta, en distribución, ¿cuál es el papel de la distribución en este contexto para alcanzar los objetivos de descarbonización a 2030, 2050? Y si queréis, pues luego pasamos al transporte directamente, Patricia, y nos cuentas también, sí. Creo que es más fácil, ¿no? Que, aunque mi voz no es leve. Bueno, buenos días a todos. Me uno también al agradecimiento por la invitación, por permitir que la Asociación de Empresas de Energía Eléctrica pues también esté aquí hoy presente en este debate tan importante y mis mayores felicitaciones también para Erin por el estudio. Vaya por delante que desde ALEC recogemos plenamente las conclusiones que en el estudio se recogen porque nos parece fundamental no solamente por el diagnóstico que hace con respecto a las necesidades de incrementar la demanda. Nosotros es uno de los aspectos que más nos preocupan, sobre todo si analizamos también la regulación más española en referencia al Plan Nacional de Energía Integrado, el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, donde ya sí que pues, se pone de manifiesto la necesidad de solventar este desequilibrio. Y en términos de redes, tengo que decir que también Electricity 2024 también establece una serie de elementos y de conclusiones que venimos a compartir y que, como bien decía Rafael, las redes vienen a ser prácticamente un elemento clave para avanzar en esta descarbonización. A mí me gustaría quizás dentro de las conclusiones que da el informe de la Agencia Internacional de la Energía también trasladarla al caso español, como muy bien ha expuesto y ha hecho el diagnóstico Pedro para el caso de la demanda eléctrica industrial. ¿En qué momento nos encontramos? Pues nos encontramos que las redes
bueno, estamos llamadas a tener un papel muy importante de los cuales necesitamos ciertos elementos. ¿El por qué? Porque la transición energética no es algo que hablamos de 2030, pero la transición energética ya está aquí. Hoy en día las empresas asociadas a ELEC prácticamente tenemos pendientes de dar capacidad de acceso y conexión prácticamente a más de 20 gigavatios que tienen con industrial y también en particular a una infraestructura clave también para la descarbonización como es el almacenamiento. Las razones son claves. Necesitamos seguir invirtiendo en acceso y conexión y de una manera ágil y rápida. ¿Esto qué significa? Esto significa que las peticiones de acceso y conexión a la demanda tienen un crecimiento exponencial y que esto hay que acompañarle de los elementos necesarios para poder hacerlo. Os pongo un ejemplo. Los distribuidores hemos pedido unos 6.500 megavatios para poder dar acceso y conexión de manera ágil, como digo, sobre todo a un crecimiento de la demanda industrial, a un crecimiento del almacenamiento, de los cuales en las modificaciones de accesos puntuales, en los maps, solamente se nos ha concedido un 5%. Lo cual esto, si bien decía Pedro que muchas de las cosas no alcanzan un crecimiento, el precio de la electricidad no es competitivo en términos de redes, también vamos a una velocidad que no responde a las necesidades de una transición energética como la que se nos están exigiendo. También me gustaría poner de manifiesto el entorno en el que estamos, un entorno económico donde hay una gran competencia por el capital. ¿Esto qué significa? Mientras que en otros países la aceptación de la necesidad de incrementar las redes más allá del crecimiento vegetativo que significa, puesto que estamos en un alto reto, vemos como si lo unimos a incrementos de tipo de coste de capital, al no reconocimiento de tasas de retribuciones adecuadas para poder recuperar tanto los fondos propios como el coste de la deuda prudentemente incurridos, hace que obviamente contemos con un riesgo de que al final el capital que se debería de quedar en España para poder invertir en redes pues puedan irse a otros países donde otros reguladores ofrezcan tasas de retribución más amplias. Por lo tanto, tenemos un entorno económico con una alta competitividad por el capital, por una demanda que está decreciendo, y si a este lo unimos a periodos inflacionistas y crecimiento de tipos de interés, pues obviamente también necesitamos una solución rápida y coherente. ¿Con qué elementos podríamos contar para superar todas estas barreras que tenemos? Pues nos enfrentamos a varios retos y aquí me gustaría poner de manifiesto algunos que el informe ya de la Agencia Internacional de la Energía y que la propia Comisión Europea recoge. El primero es tener y contar con una planificación ágil, flexible y multisectorial. Se necesita identificar, al final el capital es finito. Los consumidores también son finitos y por lo tanto tenemos que tener un orden en la prioridad de qué se necesita en infraestructuras para alcanzar la transición energética al 2030. No podemos olvidar que al final todo esto lo paga el consumidor y por lo tanto tenemos que hacer estos análisis que cointegren por un lado las necesidades de inversión y por el otro lado el impacto del coste en el consumidor. Por lo tanto, esta planificación ágil obviamente debería de incluir las necesidades en infraestructuras y también obviamente en almacenamiento, contando con la demanda. Un segundo elemento que consideramos necesario para abordar y desarrollar las redes que se necesitan para la descarbonización es contar con una estabilidad regulatoria que facilite establecer un modelo retributivo ex ante, donde los distribuidores conozcamos de forma ex ante los criterios por los cuales se nos van a reconocer las inversiones. Obviamente que no las reconozcan, pero por otro lado también está la rapidez con la que se hace. Y aquí hay un concepto fundamental que sí que ha venido a recoger como cosa novedosa el reglamento de diseño de mercado, que como bien decía Rafael, pues esperamos su aprobación en el mes de mayo, que es un concepto que es el reconocimiento de las inversiones de forma anticipatoria. ¿Qué significa esto? Esto significa que obviamente las redes no pueden ser el palo de las ruedas de la transición energética y las ruedas, al igual que las redes, no se hacen de hoy para mañana, sino que se necesitan cierto tiempo para su desarrollo. Por lo tanto, avanzar en sistemas también de reconocimientos de inversiones ágiles que por supuesto tengan encaje y cabida
en la sostenibilidad económica del sistema eléctrico es también pieza fundamental. Por lo tanto, desarrollar estos conceptos dentro del modelo regulatorio es importante. Otro, decíamos antes, atraer capital. Atraer capital es fundamental porque si no lo hacemos y si desde los marcos retributivos no se incentivan esto, el capital se irá. Por lo tanto, tener una tasa de retribución del capital acorde también es fundamental. Y por otro lado, hay un concepto también, y con esto voy a terminar, es el concepto de necesidad del desarrollo de la flexibilidad. También desde el reglamento de diseño de mercado, abogan a que se desarrollen regulatoriamente incentivos para que los distribuidores también contratamos capacidad flexible. La capacidad flexible es uno de los elementos fundamentales que ya se puede comenzar a trabajar, a pesar de que la circular de acceso y conexión pues lleváramos 2 años de retraso, ya está en audiencia pública. Yo no me voy a meter mucho porque en este tema lo abordará Patricia, pero sí que me gustaría dar una connotación. La flexibilidad es un servicio que tiene que ser de carácter permanente, tiene que estar aquí. La flexibilidad y la nueva capacidad de las inversiones en distribución son fundamentales, pero no podemos obviar que la flexibilidad no va a ser el sustitutivo de las inversiones necesarias que se requieren si es que se quiere llegar a la transición energética en los elementos en los que desde la Unión Europea nos están marcando. Por lo tanto, contar con una capacidad flexible, con la participación de la demanda y con un crecimiento de las necesidades de capacidad de inversión en distribución eléctrica pueden ser elementos fundamentales para alcanzar esta transición energética. Gracias. Bueno, pues muchas gracias. Voy a ver si me ha dejado Marta para decir. Gracias en el club por la invitación y me sumo a la enhorabuena a la Agencia Internacional de la Energía y a Eren por la presentación que acaba de hacer. Bueno, el informe, al final, las conclusiones que muestra están muy alineadas con la tendencia que vemos en España. En 2023 hemos experimentado una disminución de demanda eléctrica de casi un 2%, mientras que ha habido un crecimiento del PIB de un 2,5%. Entonces, este desacoplamiento se debe a muchos factores. Eren ya ha comentado uno, como puede ser el autoconsumo o las medidas de eficiencia que han implementado los consumidores, motivados en parte por el contexto de altos precios de energía. Pero a futuro esperamos que haya un incremento de demanda de energía eléctrica, motivado pues, eso, por la electrificación de demanda térmica, del transporte, y el PNI prevé que la electrificación alcance un 34% de la economía. Para que esto sea viable y se dé respuesta a toda esta demanda, pues consideramos fundamental 2 elementos. El marco regulatorio para el acceso y conexión, Marta ya lo ha anticipado. Aquí el Real Decreto Ley 8/2023 ya ha dado pasos para regular todo el acceso y conexión y para evitar la especulación. Se introducen medidas como la caducidad de los permisos de acceso, se han introducido garantías, en aquellos nudos donde haya competencia se reservará para concurso, pero toca seguir avanzando, se tiene que aprobar la circular de acceso y conexión, segundo trámite de audiencia, y una vez que se apruebe esta circular de acceso y conexión a demanda, también toca desarrollar las especificaciones de detalle y al final tener un marco en el que todos los agentes tengan claro la manera en la que tienen que actuar. Y el segundo elemento sería potenciar el despliegue de redes. La Comisión en su comunicación del Plan de Acción ya reconoce la importancia que tienen las redes en todo este despliegue, en todo el despliegue de energías renovables. Y aquí el plan aborda muchos temas muy interesantes que serán la base y son actualmente la base de debates, como son el tema de las inversiones anticipadas, cómo abordar la planificación de la red, qué incentivos tienen que tener los TSOs. Todo esto, se está actualmente abordando, se está debatiendo mucho, que por ejemplo el tema que comentaba Marta de qué tienen que ser, qué debe cubrir las inversiones anticipadas, a nosotros también nos parece un concepto muy interesante. Creemos que tienen que recoger temas como inversiones para adaptar la red al cambio climático, a la transición energética. Pero bueno, en definitiva, sobre este plan, lo que más nos ha gustado es, en primer lugar, que reconoce la importancia de las redes, pone la Comisión Europea,
las pone en el centro de su agenda. Por otro lado, aborda también el tema de la financiación. Aquí reconoce la necesidad de establecer un marco retributivo adecuado para efectuar todas estas inversiones, que cifra en más de 500 millones de euros. Y como señalaba Marta, estamos en un momento muy importante. A finales de año tenemos la primera consulta, el trámite de audiencia sobre la tasa de retribución financiera, y el año siguiente se establecerán el resto de parámetros que conformarán el marco retributivo de transporte y distribución, bueno, cada uno por su cuenta, pero que en definitiva son claves para viabilizar todas las inversiones que son necesarias. El plan de acción y también la directiva, la Red 3 de renovables, abordan el tema de la tramitación, la necesidad de agilizar la tramitación de las redes. Para nosotros, esta es otra palanca clave que tenemos que impulsar. Para que os hagáis una idea, hicimos un estudio con la última planificación, la 2015-2020, y un 32% del volumen de la inversión no se ejecutó en plazo por retrasos en la tramitación administrativa. Entonces, necesitamos que se implementen medidas para agilizar toda la tramitación. La directiva ya contempla una medida que tenemos que transponer a nuestro marco, como son las zonas de infraestructura de red, que al final tienen ciertas ventajas a la hora del trámite medioambiental. Esto se tiene que transponer a la directiva, o sea, al marco nacional, y esperemos que se introduzcan también otras medidas que permitan agilizar y acelerar toda la parte de tramitación, sobre todo en el contexto en el que estamos. Red Eléctrica aborda su plan de inversión más ambicioso de la historia. Para los próximos años esperamos una inversión media de 1.000 millones de euros anual. Entonces, en este sentido, es fundamental el marco retributivo que se establezca para viabilizarlo, y luego que podamos ejecutar las inversiones y que la tramitación no sea una barrera. Con esto. Muchas gracias, Marta y Patricia. Pasamos a José María. José María, en el sistema de gobernanza de acción por el clima de la Unión Europea, los PNIEC son los instrumentos vinculantes que disciplinan a los Estados miembros. En ese contexto, ¿son creíbles para APA los objetivos no solo de renovables, sino, como decíamos antes, de despliegue de todos los recursos distribuidos, en particular el autoconsumo, otros? ¿Cuál es la visión de APA? Muy bien, bueno, pues buenos días, buenas tardes a todos, y quería dar las gracias sobre todo al club por habernos invitado, gracias a la agencia y a Eren por su magnífica presentación, y bueno, gracias a todos por seguirnos y escucharnos a estas horas del mediodía. Bueno, a ver, hablando del PNIEC, uno siempre tiene sentimientos encontrados. Me pasa un poco como con el estudio de la agencia, ¿no? Según cómo lo mires, o estás muy feliz, en este caso yo creo que son los asiáticos y los americanos, los europeos no estaríamos tan felices, o estarías muy triste en cuanto a que si vemos la evolución de cómo se ha comportado la electricidad en los últimos años, estamos en el año 2023 con caídas continuas. En el caso del PNIEC, por hacer algo parecido, el PNIEC, si lo miramos desde el punto de vista de la oferta renovable, es un estudio estupendo porque prevé que vamos a crecer, vamos a duplicar, vamos a ofrecer más energía renovable que nunca los próximos años. Sin embargo, el problema está en la demanda. Y si nos creemos el escenario de demanda del PNIEC, pues lo mismo, sería estupendo y fantástico. El problema está que a día de hoy creemos o vemos que no se han tomado las medidas necesarias para cumplir con ese escenario de demanda que prevé el PNIEC, algo así parecido a lo que parece en la agencia. Insistiendo en el informe de la agencia, pues bueno, la buena noticia es que 2023 parece que es el año, digamos, el peor de la serie, y todo lo que está por venir tiene que crecer. La idea es que hay que poner los cimientos para crecer. A nivel global, a nivel de la Unión Europea, que nos presentaban antes, hemos visto ese descenso de la demanda a un 3,2. Si lo vemos contra España, dices, bueno, pues España no está tan mal. España está en un 2,3, ¿no? En parte se justifica por esa mayor eficiencia que están utilizando pues, las industrias, el tema del autoconsumo, etcétera, etcétera. Creemos que no es suficiente. Estamos destruyendo demanda y no estamos haciendo nada para recuperarla. Nosotros en particular, fijaros, de ese más de 2% de la demanda que hemos perdido en España, sí que creemos que el autoconsumo es responsable de algo más de la mitad.
esa pérdida de demanda, o sea que eso es buena noticia. Es decir, que por un lado sí que es verdad que la industria no está dejando de consumir tanto, sino lo que está haciendo es consumirla de sus paneles solares y no de la red. Pero en todo caso, la buena noticia sí que parece que vemos algunos brotes verdes, ¿no? El año pasado, a finales de año, pues ya vimos cómo crecía un poquito la demanda, incluso en el mes de enero, pues parece que también se ha animado algo. Sin embargo, veía esta mañana los datos de lo que llamamos de febrero, cierre de febrero, y parece que no es así. Pero bueno, tenemos un problema porque estamos en un país con unas importaciones energéticas el año pasado de 90.000 millones y el sector clave sobre el que debe pivotar toda la transformación energética, que es la electricidad, pues no estamos llevando a cabo esa transformación. ¿Y por qué creemos pues esos problemas no desaparecen? Pues aquí tenemos los principales vectores de crecimiento. Bueno, hecho en falta uno, que es el de las bombas de calor, que comentaré ahora. Vectores de crecimiento, fulo eléctrico, pues bueno, lo ha dicho María, yo creo que se ha comentado durante la mesa. Estamos hablando de, pues oye, en España teníamos unas ayudas estupendas, pero son unas ayudas que tú misma lo has comentado, ¿no, María? Resulta que vas al concesionario, no te dan la ayuda. Tienes que solicitar la ayuda, hacer el papeleo, esperar año y medio, ponerte a temblar de a ver si te la van a dar y a lo mejor dentro de año y medio pues te la ingresan. Cosa que algo parecido nos ha pasado a las renovables en materia de autoconsumo, que todavía muy pocas empresas y ciudadanos han recibido sus ayudas. En España nos tenemos que hacer mirar esto, porque encima luego te dan una ayuda y la tienes que llevarla al IRPF. Dices, pero me está engañando, pero algo raro pasa, ¿no? Evidentemente que tienes que declarar. Y algo parecido nos pasa con la bomba de calor. Tenemos el problema en España que seguimos consumiendo gas, incluso traemos gas de Rusia, donde en teoría está prohibido, y todas esas políticas para la transformación hacia la bomba de calor, pues nos pasa lo mismo. Si tú quieres poner en casa una bomba de calor, te dan una ayuda. Yo voy a decir que es una miseria, no es una miseria, pero es muy poquito, porque por desgracia todavía el importe de esta tecnología es elevado. Sin embargo, tenemos los mismos problemas. Haces la solicitud, esperas un año, te contestan, año y medio, igual te la pagan y veremos a ver bueno, y ya adelanto que los fondos no son suficientes. Y por último, pues bueno, los centros de datos que se comentaba, ¿no? En el informe de la Agencia Internacional de la Energía habla de los centros de datos como una de las palancas con la inteligencia artificial, etcétera, etcétera. Y el colmo sería que en España, por lo que explicaba Marta, válgame Dios de hacer yo el trabajo de AELEC, pero sería el colmo que no desarrolláramos esos consumos porque no tengamos redes en un país como España, ¿no? Nos lo tenemos que hacer mirar en el sentido de que tenemos que facilitar la llegada de toda esta gente. Si España la ventaja que tenemos es que deberíamos estar en ese gráfico que ha enseñado Eren sobre el coste energético en Europa, fijaros que por desgracia no estaba España, estaba Alemania, estaba Italia, España estaría más o menos, me decía Pedro, ¿no? En torno a Alemania y demás. La ventaja competitiva de España respecto al resto de Europa y del mundo es que tenemos el mejor sol de Europa, el mejor viento de Europa, el mejor territorio de Europa, el mayor número de hectáreas disponibles para hacer muchas cosas, no solo para hacer renovables, sino para hacer centros de datos. Y el colmo sería que porque no tengamos redes no lo podamos hacer. Yo creo que ahí deberíamos trabajar en todo eso. Y un breve comentario en cuanto a el PNIEC, hablábamos del PNIEC, la demanda prevista del PNIEC, que es pasar de ese 24 o 25% a un 34% de electricidad. Esto significa un incremento de la demanda eléctrica del 40%, si tomemos como año base 2023 al 2030, un incremento del 40% de la demanda de electricidad. Esto significa que todos los años la demanda creciera un 4,5%. Fijaros que llevamos desde el año 2018 bajando en torno al 3,5% hasta el 5% hemos visto algún decrecimiento de demanda. Vamos a ver la parte positiva. Ojalá estemos en el escenario que presentaba esto de la agencia, que estemos en el punto más bajo y ahora solo sea crecimiento. Pero para eso necesitamos, ya como conclusión, evidentemente, actuar fundamentalmente sobre las ayudas. Es urgente que cambiemos eso. La fiscalidad. Seguimos teniendo la electricidad más cara o digamos mucho más penalizada en materia fiscal que otros combustibles fósiles e incluso que otros países de Europa. Fijaros que en España simplemente
por ley, la electricidad es un 7% más cara que en el resto de Europa. Esto es por ley, porque hay una ley que dice que el 7% de los ingresos por venta de electricidad es un impuesto, ¿vale? Evidentemente, bueno, sobra decir que es un error y ya no solo estratégico de país, sino de casi al sentido común, ponerle un 7% de impuesto a nuestra electricidad cuando tenemos que competir con Francia, con Portugal, y así nos va. Vemos cómo Portugal va creciendo, Francia más o menos. Pero bueno, en fin, mucho tenemos que hacer. En cuanto a los accesos a red, tenemos que regularlos cuanto antes. Ojalá, yo le auguro, en este caso, fijaros que en materia renovable sí que es verdad que hemos tenido muchos accesos a red, ha habido muchos papeles y, digamos, muchos megavatios otorgados. Sin embargo, fijaros que teníamos unos concursos del año 2020 reservados, una potencia, y ojalá para la demanda no tarden tanto como para la generación. Pero vamos a ver ahora, ojalá se pongan en marcha cuanto antes esos concursos. Yo no sé por qué hay que hacer concursos. A mí si viene Amazon, que está aquí sentado en esta mesa, o cualquier otra tecnológica a nivel mundial, no le hagamos un concurso, hagamos una fiesta y que venga. En fin, ahí tenemos que actuar. Y en particular el sector renovable, que nos preocupa. Hoy tenía que hablar de electricidad, no de renovables. Próximamente hablaremos de renovables. ¿Pero qué nos preocupa en renovables? Desequilibrios. Fijaros, si veis el desarrollo, el crecimiento de las renovables del año pasado y del año anterior, vemos que hemos crecido muchísimo más, por ejemplo, en energía solar que en eólica. Y esto es un problema, es una 10ª parte lo que hemos desarrollado de eólica que de solar. Esto es un problema porque se trata de concentrar la generación en unas horas del día. Tenemos que hacer solar, pero ya tendríamos que haber traído el almacenamiento a España hace ya algunos años. Nos preocupan los precios cero. Fijaros, consultaba esta mañana, en lo que llevamos de año, a 12 de marzo, ¿verdad? Si sigue esta tendencia, es probable que el 2024 cierre con el doble de precios cero que el 2023. Uno diría, bueno, ¿el doble sobre qué base? La verdad es que sobre la base no es muy alta, no ha habido tantísimos precios cero, pero aquí el problema es que se multiplique en un año el número de precios cero que haya en el mercado, porque precios cero en el mercado son ingresos cero, inversiones cero, empleos cero, etcétera, etcétera. Hay que corregir esto. Nos preocupan los vertidos, urgencia en materia de almacenamiento y luego un último comentario del permitting. Fijaros que hemos hablado en la mesa mucho de regulación y venga regulación. Es que estamos sobreregulando este sector. A mí ya ahora hacía la mención lo de la demanda, veremos a ver en qué queda. En todo caso, pues bueno, paro aquí, son 1000 ideas y espero haber aportado algunas cosas más. Muy bien, José María. Pues tenemos a David, voy a ir al grano. Hay una competencia entre Estados miembros, entre países en general, por atraer las grandes inversiones de las empresas tecnológicas. ¿Las condiciones de España son atractivas para Amazon? Sí, no. ¿Qué echáis de menos? Pues muchas gracias, me sumo a todos los agradecimientos. Ya el último le queda un poco espacio para agradecer, pero y bueno, agradecer también el espíritu festivo de José María, ¿no? que yo creo es positivo. Vamos a ver, España es atractiva. La decisión de Amazon Web Services de instalarse aquí y de hacerlo, bueno, pues yo creo que en un momento donde todavía la conversación sobre el potencial de los centros de datos para la economía, para las economías y para la economía europea y española, bueno, pues no estaba encima de la mesa y yo creo que la decisión de venir propició en un cierto sentido ese desarrollo, ¿no? Los elementos, estos son algunos de ellos, ¿no? Hay seguramente más, pero por una parte, desde luego la disponibilidad de energía renovable en España, creo que es evidente. Luego me centro brevísimamente en cada uno de ellos, ¿no? En segundo lugar, un marco regulatorio propicio. Nosotros, bueno, pues eso fue uno de los elementos clave para elegir, bueno, pues para elegir venir a España y como en todos los sitios, en las compañías, digamos, las unidades de los distintos países, digamos, intentar presentar el mejor caso para que la inversión sea razonable. Y bueno, pues el caso español triunfó también en un cierto sentido por eso, ¿no? Por otra parte, por el tipo de industria que somos, el talento, y en España hay muy buenos ingenieros. Entre los puntos a mejorar digamos, sobre los que trabajar es que tiene que haber más
buenos ingenieros, hay muchos, digamos, los hay muy buenos, pero tiene que haber más, porque la capacidad de absorción del sector va a estar por encima de la capacidad de generar licenciados y técnicos del mismo, ¿no? Y ahí va a haber que hacer un trabajo muy fuerte con las administraciones. Nosotros estamos haciéndolo ya con el gobierno nacional y con algunas autonomías, ¿no? Pero eso es un elemento importante. Y por otro, para nosotros lo fue también la ubicación. Digamos, España responde como ubicación digamos, al privilegio de tener la llegada digamos, de muchos de los cables submarinos. Nos permitía servir a importantes zonas de África, y por otra parte la elección de Zaragoza o de Aragón, digamos, también desde el punto de vista de la ubicación era fundamental. Pero si me permitís detenerme un segundo en el tema de la disponibilidad de energías renovables, ¿no? O la cuestión más, si queréis, energética, ¿no? Aragón genera 10 gigavatios hora año, perdón, 20 gigavatios hora año, consume 10. De los 20 que genera, si no recuerdo mal, el 15% viene de renovables, ¿no? Y eso lo coloca, pues, yo creo que es la situación también de Castilla y León y de otras regiones, pero en general también de España, ¿no? Como un lugar en el que la demanda puede ser parte de la solución, es decir, donde la capacidad de generación y la necesidad bueno, pues de empresas que la consuman es clara, ¿no? Y en ese sentido yo creo que fue un elemento fundamental, pero además de un tipo de demanda que está muy vinculado a la transición energética, ¿no? Tenemos la Green Transition, ¿no? Digitalización por una parte, digamos, la transición verde y la transición digital, pero es que hay una transición verde dentro de la digitalización para la que la nube y las infraestructuras de nube son vitales, ¿no? Y ahí hay muchos estudios, nosotros, algunos de los que manejamos, nos dicen que, digamos, para digamos, el consumo de energía de un centro de datos, digamos, el ahorro de energía de una determinada carga de IT en el momento en el que pasa a una infraestructura de AWS respecto de estar en una infraestructura de una empresa media europea es del 80%, ¿no? Entonces, al final, lo digo también por la distinción que se hacía antes, que yo creo que es correcta, ¿no? A pesar de que se meta en el mismo, digamos, se sitúa en el mismo, como el mismo concepto, digamos, a la industria de los centros de datos y a otras industrias electrointensivas de la digitalización. Yo creo que distinguirlas es importante porque de la misma manera que uno, oye, pues ve un autobús y ve todos los coches que no están circulando, ¿no? Dice, oye, este autobús consume X, pero sé que consume eso porque hay muchos coches que no circulan, y si además es eléctrico el autobús, pues además consume menos de lo que habrían consumido. Cuando vemos un centro de datos hay que ver todo el consumo que se está ahorrando, es decir, se está situando en el mismo lugar, pero está dejando de consumirse en muchos otros lugares, ¿no? Entonces, si queremos una Europa digital y una Europa verde, necesitamos una transición hacia la digitalización que ayude a ese objetivo, ¿no? Nuestra voluntad aquí es ayudar digamos, a que eso suceda, y un elemento sobre la cuestión de las redes, yo creo que, y en nuestro caso muy positivo, tiene que haber digamos, mucho diálogo con las administraciones, con la red de transporte, con la red de distribución, para que se conozcan las necesidades con anterioridad también, porque yo creo que es una responsabilidad de las empresas, digamos, saber hacia dónde van a ir, de manera que quienes son responsables de prever tengan la máxima información, ¿no? Bueno, y aquí termino porque eran otros elementos que sí quería comentar. Otro de los factores de decisión es yo creo que la calidad, la seguridad digamos, y la posibilidad de disponer de unas redes fiables, tanto a nivel de distribución como de transporte, que bueno, pues que en otros países no es así. Y yo creo que eso hay que valorarlo, y aquí ya, si queréis, casi sin el gorro corporativo, ¿no? Creo que es un elemento de orgullo del país. Gracias. Fenomenal. Pues estamos un poco fuera de agenda, ¿verdad? Pero tenemos algún tiempo para alguna pregunta.
No sé si hay alguna persona de la audiencia que quiera hacer alguna pregunta y si no, pasamos a las cuestiones que me habéis entregado. ¿Hay alguien que queráis? Y por allí veo si os presentáis y... Buenas tardes. Bueno, mi nombre es Fernando Ley. Es una reflexión, ¿no? Con María, ¿no? No niego que haya todos esos puntos de recarga, pero lo que es una realidad, carretera de La Coruña, un viernes por la tarde, entre, vamos a decir, Adanero y Benavente, hay 8 gasolineras. 8, ¿vale? Raro la que no esté hasta arriba un viernes por la tarde. De hecho, muchas veces la Guardia Civil tiene que regular los accesos porque la cola llega hasta la autopista. Yo no me lo imagino, solo hay 125.000 de venta al año. Cuando llegamos a los 700.000, no sé, gracias que estaba aquí Patricia, nos puede ayudar. Un dato que les quiero transmitir. El otro día en el IES, en las jornadas de energía, se dio un dato muy significativo. Con la contratación media de una gasolinera normal hoy en día son 50 kilovatios. Si quiere poner 6, 8, 4 supercargadores, pues claro, en la carretera de La Coruña no vamos a poner cargadores de 50 kilovatios. No, tienen que ser de 350 o 250 por ahí. Se pasa de unos 50 a unos 3.000 kilovatios de contratación. ¿Quién va a pagar esa fiesta? Aguanta el trafo que tenemos, aguanta el cable que va del trafo a la subestación, aguanta la subestación de Red Eléctrica Española, ya no digo del cable para arriba. Pues te agradezco muchísimo esta pregunta, la verdad, porque además comentaba antes, es verdad que el despliegue de infraestructuras de recarga durante el año 2022-2023 es un despliegue que es, nosotros decimos que es valiente y decidido. Para los vehículos que hoy están en circulación es suficiente, pero efectivamente tenemos el reto de tener esas líneas y esas redes disponibles para suministrar energía. Y me estás hablando, entiendo que de vehículo ligero. Si ya metiéramos el vehículo pesado, tenemos un reglamento AFIR que entra en vigor el 13 de abril, en el que hay 3 hitos que hay que cumplir 2025, 2027, 2030, en el que tenemos que tener además camiones que exigen unas potencias máximas y que los tenemos que suministrar. Pues efectivamente, la buena noticia es que acompasamos el ritmo del desarrollo y despliegue de las infraestructuras de recarga con los vehículos que hay. Pero efectivamente, como se ha comentado, tenemos la circular pendiente de aprobación, una circular de acceso y conexión de la demanda, que para el despliegue de la infraestructura es vital. Los operadores necesitan conocer ese mapa donde hay las capacidades, donde está la potencia suficiente para instalar esa estación de servicio que necesita una potencia brutal, por decirlo, porque ya no estamos hablando de kilovatios, estamos hablando de megavatios. En menos de 3 megavatios, entonces necesitamos como operadores conocer con anterioridad esos mapas donde está la potencia. Necesitamos conocer también en este proceso de la tramitación, ¿dónde está la tramitación? Porque desde el día que se pide una ubicación, te dicen, en esa ubicación no hay. Ya han pasado de 3 a 6 meses. Dice, oye, con anterioridad, si tenemos esa disponibilidad, si luego sabemos la trazabilidad de las autorizaciones, desde que yo lo pido hasta que lo tengo. Y por supuesto, el que las empresas distribuidoras puedan realizar esas inversiones en redes y que no les computen. Se lo preguntaba a Marta, en ese 10% de limitación de inversiones que tiene que hacer. Efectivamente, cuando nos comentaban que cuando hubo el despliegue de estaciones de servicio, actualmente en España tenemos más de 11.000 estaciones de servicio. Cuando empezaron los primeros vehículos, pues bueno, tendrían las que tuvieran. Quiero decir que esto no cabe duda que tenemos ese reto de red importantísimo, ¿no? Esa planificación, esa agilidad, esa flexibilidad, ese acceso, pues es fundamental, efectivamente. Hoy por hoy yo puedo decir en mi experiencia, además la carretera de La Coruña es una de las carreteras que uso habitualmente, tengo vehículo eléctrico y como os comentaba antes, hay que fijarse en la usabilidad de los puntos de recarga de acceso público. Tenemos más de 30.000 puntos de recarga de acceso público y se usa un 6% de media.
O sea, el 94% de las horas hoy están vacías, pero efectivamente en el momento que haya más matriculaciones de vehículos, se usarán más y por supuesto se dispondrán de ellos. Nosotros creemos, además, los operadores, otra cosa que es interesante considerar, los operadores son operadores privados que están apostando por este despliegue de infraestructuras. Si no vieran que hay una posibilidad de despliegue, como comentaban, estas inversiones se van fuera. De hecho, operadores nuestros españoles, Thunder, Circutor, están fuera. Y luego, claro, entonces estamos desaprovechando unas inversiones que hoy por hoy se podrían hacer en España y que por todas las dificultades administrativas y tramitaciones, pues no se están haciendo. Pues es también una pena como país, ¿no? Yo lo dejaría ahí. Fenomenal, pues vamos a terminar con dos intervenciones. Hay una pregunta para Pedro en AEG por hacer un resumen de la cuestión. Hay una persona que piensa que hay un riesgo serio de ir a la descarbonización, pero por cese de la actividad industrial. Y si uno ve políticas de apoyo, ¿no?, en otras regiones del mundo, como en Estados Unidos, ¿cómo es de seria esta amenaza? ¿Cómo es de serio este riesgo, Pedro? en tu visión? Bueno, yo creo que es una buena observación, ¿no? Yo creo que el informe de la agencia es lo que apunta. La desindustrialización de Europa está siendo un hecho. La importación de bienes industriales en otras zonas menos sensibles climáticamente, con políticas menos activas climáticamente, así lo demuestran. Y yo creo que nos estamos pegando un tiro en el pie. Es decir, ¿cómo puede ser que nosotros, que tenemos una ambición climática y somos capaces de fabricar productos de industria básica con una descarbonización mucho más alta, mucho más ambiciosa, estemos relegando esa política industrial en favor de otras zonas que efectivamente no tienen esta misma sensibilidad? Y todo esto viene principalmente explicado por la diferencia en precios, la diferencia en la competitividad, ¿no? Yo creo que es una reflexión acertada. Veremos a ver cómo evoluciona, pero a día de hoy la tendencia global lo que nos indica es esta clara pérdida de actividad industrial. Muchas gracias. I have a question. Jeren, a concrete one, and afterwards I will invite you to close the session with a few words. Okay. So have you done any study on batteries for 2026? Do you see a big integration of batteries into the electricity system? Yeah, it's a very timely question because we are, first of all, of course, we acknowledge the need for batteries, especially in the case of countries which are seeing lots of PV growth like Spain, right? Batteries will be crucial to integrate this, let's say, daily peak solar generation. And we have been seeing, I mean, you have been seeing as well that, for example, pumped hydro storage this year, I mean, 2023 in Spain has increased a lot, like I think at least 50% increase. So we see the need for integrating the PV already, and this will only keep increasing. So that's, I think, very natural to assume that batteries will play a more important role. Actually, on the IEA, we are now working on a batteries report, so a special batteries report like the one we did for the grids. Now there's a batteries report coming out. It should come out, I think, in September or so. So this year at least. So please, I mean, stay tuned. And there, I think the colleagues will take a look a lot on the financing side of things, supply chains, different regional perspectives. So I'm also looking very, very forward to that. Just to conclude and wrap up the discussion we had today, any last statement by the agency? Yes. Motivating, if possible. I mean, we have a lot of challenges. All the panelists, I think, also mentioned. I mean, a couple of them. So how do we integrate the electric vehicles? How do we increase their numbers? Was something I also now followed from the discussions. The number of chargers, etc., is of course an issue.
then moving beyond the grid situation is also something which needs to strengthen. I think one important thing is when we talk about electric vehicles, of course, each country has their own needs, their own topologies. I mean, you have countries which have a very high, population density, right? So it's a bit different. Spain is another country. So I'm quite, I think we need to really try to separate the challenges, maybe on a country by country level, if possible, because I don't think every country has the same solution to every problem. So that's probably important to address. I mean, we talked about how do we proceed with electrification. I think the panelists, the colleagues have also mentioned that we need to increase the electrification rate, not only in heat pumps, in the EVs, etc., but also in the industry. And this is the most challenging thing actually currently, electrifying industrial processes, right? Like combustion. This is the slowest, let's say, process which is ongoing or not going much, to be honest. And it has different complexities. And the biggest complexity there is it needs, like when you invest in industries, you have high, like at least 10 years, 15 years of a decision making period. So you already, first of all, you have some assets. If they are depreciated, okay, you're better off. You can, make a new maybe decision, but some are not depreciated yet, right? They're still going on. So when you move this window of opportunity where you can and need to, make a decision, it's not a big window. It's like quite soon. Then if you miss it, then electrification will hamper in industries. So this is, I think, one important why we are seeing more complicated paths there compared to, like a residential or transport sectors. So this will be very crucial. And another thing is we talked about, data centers. Our colleague from Amazon also mentioned the grids is one important aspect. I mean, all these new sources of demand, also the data centers, they are not, let's say, new decarbonization sources. So they need to be integrated in a sustainable manner, right? So they ideally accompanied by renewables, by low carbon energy. And also, of course, integrating them into the grid is a big issue. And in many countries, I mean, like Ireland, for example, we already see challenges in the grid. So there is a local grid challenge, and there's also the adequacy component. So the supply demand, from the system perspective, is also another component which kind of can slow down data center growth, which in turn can slow down digitalization, right? Like for the digital economy, these things are very important. They're now for the future progress for the economies will play an increasingly important role. So how we integrated them will be very important. Fantastic. Thanks a lot. And big thanks to the agency for being here with us today. Gracias a todos los miembros del panel por esa interesante visión sobre la electrificación. Gracias a todos por estar en la sala en formato presencial, también a los que estáis en online. En nombre de Enerclub cerramos la sesión y buen día a todos.